Pluma fuente flexible para caligrafía. Han seguido letras literarias durante todo este proceso de caligrafía. Se habrán dado cuenta que no suelo utilizar plumas flexibles. Y no porque no me gusten, sino que nunca había tenido una pluma flexible en mis manos. En letras literarias tenemos una técnica y pedagogía para hacer trazos gruesos y delgados en cualquier instrumento de escritura. Pero en este video vamos a probar una pluma fuente flexible, sobre todo para quienes quieren iniciarse con este tipo de plumines. La pluma fuente es de la marca Leonardo, una marca italiana que tiene muchos años de experiencia en el mercado. En particular, el modelo que voy a probar se llama Momento Zero Pietra Marina. Este modelo tiene un acabado bastante interesante que lo vamos a ver durante todo el video, pero este tipo de marcas para pluma fuente es considerado de gama alta porque realmente los plumines son muy buenos. Esta en particular la puedes encontrar en Appelboom. Es una tienda de plumas fuente y artículos de escritura para caligrafía que se encuentra en Países Bajos y hacen envíos a todo el mundo. El envío se hizo por DHL, salió un viernes 18 desde Países Bajos y llegó a mis manos el miércoles 23, es decir, 5 días, pero se atravesó sábado y domingo. Entonces prácticamente llegó súper rápido. Esta tienda no solamente tiene tintas y plumas, tiene muchos insumos de caligrafía de gama alta. A las redes sociales de la tienda te las voy a dejar en la descripción de este video. El cuerpo de nuestra pluma está realizado con resinas acrílicas, es decir, es un material bastante resistente y tiene un acabado como craquelado con diferentes tonos y colores. Cada una de las colecciones está inspirada en cierta parte de Italia, ciertas costumbres y en algunos casos hasta de comida. Esta en particular es bastante elegante, tiene unos acabados entre azul y rojo que hace que combinen bastante bien. Tiene un clip de excelente calidad, me atrevo a decir que es uno de los mejores que he probado. Este se encuentra en la parte del capuchón. Recordemos que no todas las plumas llegan a tener este clip y dentro de este parámetro pues hay diferentes estilos y calidades de clips. Este en particular es buenísimo. Esta colección de Momento Zero Pietra Marina también la encuentran en acabados en dorado. El que yo tengo para este video es en acabados en plateado que hace una combinación perfecta con el plumín. El sistema de cierre de nuestra pluma vamos a encontrarlo con un capuchón en rosca. Eso hace que puedas tener más seguridad al momento de transportar tu pluma. Recordemos que la marca Leonardo son plumas fuente de gama alta. Entonces, en ese sentido es súper importante que mantengas en buen estado tu pluma fuente. Una vez que retiramos el capuchón, vamos a encontrarnos con el cuerpo de la pluma. Este cuerpo de la pluma es cilíndrico, lo que facilita mucho el proceso de escritura. No es un agarre triangular, que la verdad es que yo no soy tan fan de los agarres como triangulares, y definitivamente el agarre como circular o cilíndrico es buenísimo. Y algo que me llama mucho la atención es que en la parte de la pluma vamos a poder encontrar el número de serie, lo cual nos indica qué número de pluma tenemos cuando se hizo este lote. En la parte del plumín nos vamos a encontrar con algo muy característico de esta marca, y es que ellos no le llaman plumines flexibles, sino están clasificados como elastic, que prácticamente es lo mismo, solamente son términos propios de la marca. Para diferenciar el plumín flexible de un plumín normal, nos vamos a dar cuenta que en el plumín flexible nos encontramos con una abertura en la parte de los hombros de la pluma o en las hojas donde se están alineando, pues esas aberturas nos permiten tener más flexibilidad al momento de hacer trazos gruesos y delgados. Entonces, cada vez que veas una pluma que tenga como estas aberturas en el plumín, es definitivamente un plumín flexible. Cuando le quitamos el cuerpo a nuestra pluma, nos vamos a encontrar con el convertidor. En particular, esta marca ya te incluye el convertidor, lo que hace que ya no compres algún elemento extra o algún accesorio. Bueno, solamente la tinta. El convertidor es 100% original de la marca, y algo bastante interesante en este tipo de convertidores es que nos vamos a encontrar con un convertidor en rosca. Al igual que el cierre de nuestra pluma, para poder retirar este convertidor necesitamos girarlo un poco. De esa manera vamos a tener mucha seguridad al momento de cargar nuestra pluma fuente. Para probar esta pluma lo haré con tinta estándar, porque como es la primera pluma fuente que tengo de plumín flexible, pues no quiero utilizar todavía tintas con shimmer porque quiero hacer algunas pruebas. La carga de tinta va a ser bastante normal, como lo hemos visto en todos los videos de letras literarias. Bajamos el pistón, introducimos la pluma directamente sobre el tintero, en un movimiento muy lento empezamos a subir el pistón. Una vez que nuestra pluma ya esté cargada, ahora sí, vamos a probarla. En este video veremos 8 ejercicios para plumas fuente con plumín flexible. Los primeros 4 estarán destinados solamente para trazos delgados, es decir, tenemos que hacer líneas en horizontal para poder controlar la presión de nuestra pluma. Para el segundo trazo haremos como especies de letra U, esto sin combinar ninguna técnica, solamente estamos controlando el trazo delgado, es decir, dejamos que la pluma vaya como fluyendo sobre el papel. Para el tercer ejercicio haremos como letra F. En este trazo tampoco vamos a hacer gruesos ni delgados, solamente estamos controlando el trazo delgado. Y para el último ejercicio haremos como una especie de curva que va de la parte inferior a parte superior. Esta es una floritura bastante sencilla que nos va a ayudar mucho cuando hagamos algunas letras, sobre todo cuando van al inicio de cada palabra. ¿Te das cuenta? Los trazos son bastante finitos, me atrevo a decir que es como un punto extra fino o un punto fino, y con estos 4 ejercicios puedes controlar como la presión de los trazos delgados en tu pluma fuente con plumín flexible. Ahora bien, veremos 4 ejercicios para hacer trazos gruesos con plumín flexible. El primero de ellos es como el ejercicio 4 pero contrario, es decir, hacemos un trazo grueso hacia abajo tratando de ejercer un poco de presión. Iniciamos con un trazo suave y terminamos con un trazo suave, es decir, suave, grueso y suave. No sé si me explique. El segundo
segundo ejercicio es como si quisiéramos hacer una letra F, es decir, hacemos solamente el soporte de la letra F sin el inicio, hacemos un trazo grueso hacia abajo y terminamos con un trazo delgado. El tercer ejercicio tenemos que iniciar con un trazo delgado y terminamos con un trazo grueso, pero esto lo haremos a manera de bastones. Recordemos que solamente estamos controlando la presión del trazo grueso. Ya por último, para terminar con ejercicios de trazos gruesos, tenemos letras J, es decir, hacemos un trazo grueso hacia abajo y terminamos del lado derecho con un trazo delgado. Recuerda que cada ejercicio tiene como su estructura y la forma en que se van realizando. Definitivamente es una pluma fuente que se comporta bastante bien con plumines flexibles. Puedes sacar muchísimo provecho y sobre todo si quieres iniciar en este tipo de plumines, marca Leonardo es una marca bastante buena, bastante reconocida, con muchos años de experiencia y la verdad es que la inversión que vas a hacer en tu pluma fuente es buenísima. Este tipo de plumas te va a ayudar mucho a crear como diferentes contrastes entre los trazos y sobre todo le vas a sacar mayor provecho cuando hagas firmas de marca personal. Recuerda que la importancia en este tipo de artículos de escritura es comprar artículos 100% originales. Para eso hay distribuidores autorizados que están respaldados completamente por las marcas, para darle mayor variedad, sobre todo cuando hagas alguna compra y tenerlo como todo en la misma tienda. Y algo muy importante, siempre guarda todos los documentos y todas las garantías que incluye tu pluma, porque así puedes hacer válida tu garantía sin tener ningún problema. Toda la información de Apple Bloom te las voy a dejar en la descripción de este video. Échale un ojo porque así como esta marca, también tienen otras más. La verdad es que tienen plumas para todos los precios. Ahora sí que la tarea ya es tuya. Vete a su página, busca lo que necesitas. Lo puedes pedir de cualquier parte del mundo. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos a la próxima.